Hello, bienvenidos a este nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Albany y este es mi canal. Pues tengo bastante tiempo queriendo hacer este video. Es un video bastante personal, gran parte de mi testimonio. Y pues es algo que cambió totalmente el rumbo de mi vida, cambió la forma en la que me veo a mí misma y en la que vivo mi vida. Y pues por eso quiero compartirles todo esto. Miren todo el montón de notas que tengo. Y tengo más, esa es solo una página. Pero no, tranquilos que voy a tratar de hacerlo lo más corto posible. Y estos son temas que realmente la gente muchas veces no toca hasta que llega a ciertos puntos en su vida o a cierta edad. Pero creo que es un tema que deberíamos conversar con jóvenes, porque se ahorrarían demasiados malos ratos el pasar toda su vida tratando de encontrar una identidad y un propósito en las cosas equivocadas. Quiero empezar hablando de dos preguntas que yo me hice en un momento de mi vida en donde estaba deprimida, en donde no sabía lo que quería, no sabía quién era, no sabía cuál era mi propósito en la vida. Y pues estas preguntas son: ¿quién soy? Y ¿para qué estoy vivo? Y ustedes dirán que son preguntas demasiado profundas y demasiado rebuscadas y que los grandes filósofos se han pasado años tratando de responder estas preguntas del propósito de la vida y de la humanidad. Pero sí, llegué a un punto en mi vida en donde me hice estas preguntas porque realmente me sentía totalmente perdida, me sentía vacía y sentía que realmente mi vida no tenía ningún propósito. Y para darles un poquito de background de cómo fue que llegué a este momento en donde me hice estas preguntas tan profundas, pues yo estaba en un momento de mi vida en donde mi corazón estaba roto y yo tenía como que eso hizo que surgieran muchas cosas, muchas preguntas a cosas que yo nunca me había atrevido a enfrentar, por así decirlo. Y yo sentía que había dejado de creer en muchas cosas, sentía que había dejado de creer en el amor, sentía que ya ni siquiera sabía lo que era bueno y lo que era malo, sentía que realmente no le veía sentido a la vida, porque yo me decía como que, o sea, no puede ser que yo haya nacido nada más para estudiar, trabajar, tener una familia y luego volver a morir. O sea, ¿cuál es el punto de la vida? ¿Qué pasa si yo no logro esas cosas? ¿Qué pasa si yo no logro ser exitosa en el trabajo? ¿Qué pasa si yo no logro tener un esposo o una familia? ¿Qué pasa si yo no logro todas esas cosas? Significa que entonces mi vida no tiene sentido. Yo pasé muchos años de mi vida tratando de escoger lo que quería hacer, de que quería trabajar, de que quería vivir. Pasé por muchas universidades y yo sentía que nada me llenaba y que nada era lo mío. Y la verdad es que todo lo que yo había estudiado pues se me daba bien, yo sacaba muy buenas notas, conocí personas muy chéveres en esos lugares e incluso muchas de esas personas todavía hablo con ellos y son mis amigos. Pero en el fondo yo sentía que nada de eso me llenaba y que nada de eso me hacía feliz y yo no me veía haciendo nada de eso por el resto de mi vida. Y bueno, por otro lado, yo desde niña yo siempre sentí, o bueno, ahora sé que yo era una persona mucho más madura en comparación con las personas que de mi edad o las personas con las que yo me relacionaba. Y esto no lo digo porque soy engreída y me creo mejor que los demás, no, incluso muchas personas me lo han dicho y la verdad es que yo me doy cuenta y sí, o sea, yo tenía como que cierta madurez que normalmente las personas que yo conocía no tenían esa madurez y yo me sentía que no encajaba. Y ojo, todo esto no era que yo era la rarita del salón, la que no hablaba con nadie, no, nada que ver, todo esto era algo que estaba pasando en mí, en mi corazón, y que realmente las demás personas no lo sabían, pero así era como yo me sentía. Y por otro lado, mientras pasaba todo esto, pues yo como que entré en varias relaciones que no fueron realmente nunca relaciones serias, pero que fueron relaciones que me fueron dañando a un punto en donde mi corazón estaba como que bastante quebrantado, bastante roto, y pues todo esto me llevó a un momento de mi vida en donde yo estaba deprimida y obviamente en ese momento me empecé a hacer preguntas. Todas estas preguntas y estas inquietudes que yo siempre había tenido empezaron a surgir.
empezaron a surgir y llega un punto en donde yo pues dije, no entiendo por qué nada me llena, quién soy, cuál es mi propósito en la vida, para qué estoy viva. Y bueno, todo esto para contarles que en el momento en el que yo me hice estas preguntas, ¿quién soy y para qué estoy viva?, empecé a buscar las respuestas. Yo siento que como seres humanos pasamos nuestra vida buscando las respuestas o buscando nuestra identidad en nuestras relaciones. Entonces la persona con la que estamos empieza a volverse lo que nosotros somos, y si esa persona se va, entonces estamos perdidos, no sabemos quién somos. Rápido tenemos que buscar entrar en otra relación para poder sentir que tenemos valor y que somos aprobados y que somos realmente alguien en la vida. En las carreras, sintiendo que si no logramos graduarnos en la universidad o si no logramos tener éxito en tal cosa, entonces somos un fracaso y no tenemos propósito en la vida, para que estamos acá. Y en lo que los demás digan de ti. Si los demás dicen de ti que tú eres linda, que tú eres cool, si todos quieren ser tus amigos, si todos aprueban lo que haces o no haces, lo que los demás piensen de ti es como que lo que va creando tu identidad. Si ellos dicen que yo soy inteligente, entonces significa que yo soy inteligente y esa es mi identidad. Y la opinión de los demás es lo que me define y es como yo me voy a ver a mí misma. Y amigos, esto es algo que pasa inconscientemente. Esto es algo que nosotros mismos no nos damos cuenta que está sucediendo, pero está sucediendo. Todas estas cosas empiezan a definir lo que somos y no nos damos cuenta, de manera que en el momento en el que no tenemos estas cosas, sentimos que no sabemos quiénes somos, que fue lo que me pasó a mí. Y bueno, debo decirles que yo me crié en un hogar cristiano. Bueno, con sus virtudes y con sus defectos. Nosotros íbamos a la iglesia todos los domingos. Desde chiquita yo cantaba en la iglesia y era algo que me encantaba. Yo siento que yo siempre creí en Dios y tuve como que ese temor de Dios, ese temor que no es miedo, sino respeto por saber que Dios era real y que era una autoridad. Sin embargo, a pesar de que yo creía y yo tenía todavía mis dudas, como que yo no tenía una relación con Dios realmente. Yo no tenía una relación con Dios, era como que estaba ahí la semillita, pero esa semillita nunca había crecido. Pero honestamente hay algo que sí sé, y es que el único momento en donde sentía que mi corazón estaba lleno, el único momento en el que yo me sentía llena era cuando escuchaba hablar de Dios o cuando le cantaba. Especialmente cuando le cantaba, era como que yo sentía que ahí sí encajaba y que como que ese era mi lugar. Sin embargo, yo no fue hasta unos años después que realmente pude tener una relación con Dios y conocerlo de verdad, que fue a raíz de la unión de todas estas cosas que me llevaron a buscarle respuestas a mis preguntas. Y obviamente la primera fuente a donde yo corrí a buscar las respuestas fue a Dios. Sin embargo, les tengo que confesar que yo también empezaron a entrar estas preguntas en mi vida, que es normal que las tengamos como ser humano, porque para algo Dios nos dio un cerebro que es capaz de razonar y de hacer preguntas, porque realmente Él quiere darnos las respuestas. Yo me empecé a investigar acerca de religiones, empecé a investigar acerca de como cosas de autoconocimiento, acerca del propósito de la vida, todo esto. Cuando une mi corazón realmente, yo de alguna u otra forma siempre sentía que la respuesta era Jesús, pero yo quería ver otras opiniones, porque yo nací en eso, crecí en eso, pero yo pensaba, el mundo es muy grande, hay otras creencias, hay otras fe, o sea, yo quiero saber cuál es la verdadera, a lo mejor la verdadera no es la mía. Entonces pues en esa búsqueda de cuál era la verdadera, pues obviamente encontré a Cristo, encontré el amor de Dios, que fue lo único capaz de llenar mi corazón, y encontré una identidad y un propósito que va más allá de lo que el mundo y la sociedad te pueda decir que es un propósito eterno. Y te voy a decir cuál es. Dios es el creador de todo lo que existe, de los cielos, de la tierra, de lo visible, lo invisible, y pues obviamente también el creador del ser humano. Por eso, qué mejor persona que el autor de
esta obra maestra que somos los seres humanos, para decirnos cuál es nuestra identidad y cuál es nuestro propósito, para qué nos creó, para qué fuimos creados los seres humanos. Pues nos vamos a el Génesis, que es uno de mis libros favoritos de la Biblia, y les voy a decir qué es lo que dice. Y nos vamos a Génesis 1:26, donde dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ok, entonces lo primero que Dios dijo cuando creó al hombre, al ser humano, fue que lo iba a hacer conforme a su imagen y semejanza. ¿Esto qué quiere decir? Esto no quiere decir que somos iguales a Dios, evidentemente, porque si fuésemos iguales a Dios, pudiésemos haber creado todo esto y tuviésemos una sabiduría fuera de este mundo. Esto quiere decir que Él nos creó para que fuésemos un reflejo de quién Él es. Así como cuando un padre tiene un hijo, o una mamá tiene un hijo, ese hijo comparte características semejantes con su padre y su madre, mas no son iguales. Ahora, ¿cuáles son estas semejanzas o estas cosas que tenemos parecidas a Dios? Pues más allá de ser semejanzas físicas, se refiere a semejanzas espirituales, porque, o mejor dicho, a esas cosas que no se pueden ver, no solamente espirituales, sino a cosas que no se pueden ver. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Entonces tenemos semejanzas mentales, porque podemos razonar, podemos pensar, podemos elegir. Tenemos semejanzas morales, porque sentimos odio, amor, tristeza, alegría, frustración, orgullo, todas estas cosas, y sociales, porque somos seres que establecen relaciones, que están interesados en relacionarse con los demás. Incluso compartimos la semejanza de que, si se dan cuenta, en ese versículo que leí de Génesis, Dios le dio autoridad al hombre sobre toda la creación. Es decir, que tenemos una semejanza de autoridad. Obviamente Dios es la autoridad mayor, pero Él a nosotros los seres humanos nos dio una categoría especial de autoridad sobre el resto de las cosas que Él creó. Entonces, si nos adentramos un poquito más en la historia de Génesis, nos damos cuenta que el momento en el que Dios creó al hombre y la mujer todavía no había sucedido la caída del hombre, no había entrado el pecado al mundo. Esto quiere decir que el hombre y la mujer tenían una relación de completa intimidad y armonía con Dios. No había nada que los separara. En el momento en el que Dios le da a Adán y a Eva la opción de elegir, porque es libre albedrío, obviamente Dios no quiere robots, sino que quiere personas que lo elijan a Él, pues el momento en el que el pecado entra al mundo, esa relación se rompió. Por lo tanto, la misión principal por la cual fue creada el hombre y la mujer se vio interrumpida gracias a la llegada del pecado. Y desde ese momento hasta el sol de hoy, pues hemos hecho todo lo contrario a reflejar a lo que Él es, todo lo opuesto. Pues porque el pecado no tiene lugar en Dios y pues Él no puede identificarse con algo que Él no es. Y bueno, para mí aquí radica la hermosura del Evangelio, y es que cuando Jesús vino, Él vino para restaurar la relación que el hombre tenía con Dios, para que volviésemos al diseño original, para que volviéramos a ser parte de la familia de Dios, y ahora nuestra identidad es hijos de Dios y nuestro propósito es reflejar todo lo que Él es. Y esta es una idea general del propósito de la humanidad, del ser humano. Sin embargo, Dios tiene un propósito para cada persona individualmente, que mientras tú estés relacionándote constantemente con Él, Él te lo va a mostrar. Él utiliza nuestros talentos y nuestros dones para formar parte de ese plan más grande, y no importa que no seas lo que la sociedad piensa que tienes que hacer, ni que hagas lo que la sociedad piensa que tienes que hacer. Dios puede usarte, seas artista, seas ingeniero, seas médico, seas abogado, estés o no estés en una relación, seas soltero o estés casado, o sencillamente no tengas deseos de casarte, tengas o no tengas hijos, lo que sea. Dios va a usarte para su plan siempre y cuando tú estés agarrado, por así decirlo, de la simiente que es
Él. Quiero compartirte algunas cosas que Dios dice en su palabra acerca de sus hijos, que son aquellos que creen en Él, acerca de la identidad de sus hijos y acerca de la misión. Dice, somos escogidos para caminar en las obras que Él planeó desde un principio. Somos embajadores de Cristo en la tierra. Somos herederos. Somos hijos del Altísimo amados. Somos nuevas criaturas. Esto quiere decir que ya no somos iguales espiritualmente a como éramos antes. Somos la luz y la sal del mundo. Quiero decirte algo. Una de las cosas por las cuales Dios se ganó mi corazón es porque me dio una identidad que no me puede ser arrebatada. ¿Qué quiero decir con que no puede ser arrebatada? Que es una identidad que, sin importar si yo me muero mañana sin haber cumplido ninguno de mis planes acá en la tierra terrenales, pues yo voy a seguir teniendo un propósito. Mi propósito hoy en día, mi propósito es traerle gloria a Él, mi propósito es reflejar lo que Él es, mi propósito es que le conozcan, mi propósito es mostrar el amor de Cristo, mi propósito es un propósito eterno, es un propósito que no me gané, sino que me fue dado, que me lo dio Cristo y que es un propósito que me llena, que me hace inmensamente feliz y que me demuestra que mi vida no es nada más acá en la tierra, sino que mi vida tiene un propósito que va más allá de lo que yo puedo ver, aquella vida eterna que nos espera a todos, y que por lo tanto lo que yo haga, lo que yo diga y las decisiones que yo tome no van a estar basadas en sencillamente emociones temporales, sino que van a estar basadas en cosas mucho más grandes que yo. Así que la próxima vez que te preguntes cuál es tu propósito y quién eres en la vida, te invito a que leas la palabra, porque Dios tiene mucho que decir acerca de eso. Y bueno, si les gustó este video, pues espero que le den like, que comenten, que compartan y obviamente, lógicamente, que se suscriban a mi canal. Realmente intenté abrir mi corazón como no lo he abierto en mucho tiempo y delante de muchas personas. Disculpen si fue muy extenso, pero realmente quería compartirles todo lo que he aprendido y a compartirles algo que realmente pueda hacer un cambio y tenga significado en sus vidas. Y bueno, sin más nada que decirles, nos vemos en el próximo video.